Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo video de programación en C, en el que les traigo una serie de funciones que me he programado para el manejo de cadenas, para realizar ciertas operaciones con cadena. Estas funciones han nacido debido a que estoy trabajando en un pequeño proyecto que quiero compartirles para reanudar el curso de administración de archivos en C. El pequeño proyecto tratará de una pequeña distribuidora de ciertos productos y mientras lo programaba me di cuenta de la necesidad de tener funciones para realizar comparaciones entre cadenas y no simplemente utilizar la función strcmp que nos proporcionan las librerías de C. Las cuatro funciones que les quiero mostrar son buscar subcadena, dividir cadena, is separador y cadena como. Vamos a ver el código de estas funciones, aunque tal vez no de manera profunda, ya que planeo compartirles el código para que ustedes también realicen pruebas con estas funciones y puedan así indicarme si hay algún error del que no me he percatado y podamos seguirlas mejorando. Como el nombre lo dice, la función buscar subcadena lo que va a hacer es tomar dos parámetros, uno llamado cadena y uno subcadena, y lo que va a hacer es buscar dentro de la cadena la secuencia de caracteres identificada como subcadena. La función dividir cadena va a tomar una cadena y la va a separar en varias palabras, tomando como referencia o como separadores un tercer parámetro, que es una cadena de texto, llamado separadores. La tercera función es separador, simplemente va a indicarnos si cierto carácter que le pasamos como segundo parámetro forma parte de una lista de separadores que tenemos como primer parámetro. Y la cuarta función, cadena como, nos va a indicar si una cadena, cadena 2, es similar a otra cadena, cadena 1. En este caso, muy similar a buscar subcadena, con la diferencia de que en buscar subcadena simplemente comparamos una secuencia de caracteres y la buscamos dentro de una cadena. Y en la función cadena como podemos tener más de una palabra en cadena 2, y esa secuencia de palabras, que pueden ser una, dos o tres palabras, esa secuencia se va a buscar dentro de cadena 1. En caso de que se encuentre esa secuencia y en el mismo orden, entonces cadena como va a retornar un entero que nos va a indicar que sí hay similitud entre ambas cadenas. Como pueden ver, me estoy agrupando estas funciones dentro de una pequeña biblioteca que he llamado misfunciones.h, donde también de paso he vuelto a programar y tengo escritas las funciones para comprobar si una secuencia de caracteres es un número entero, un entero positivo, un número real o un real positivo. Todas estas ya las había mostrado en un video de ya seguramente varios años. Tengo por aquí el código de todas estas funciones. Parte del código lo he trasladado a diapositivas para que la explicación quede un poco más clara. La función subcadena va a tener varias partes. De ellas, una la voy a explicar en diapositiva. En primer lugar, declarar un par de enteros que son i y j, que me van a servir para recorrer la cadena y la subcadena. Luego de eso, dos enteros sin signo, que son size cadena y size subcadena, que lo que van a hacer es almacenar la cantidad de caracteres que contiene la cadena y la subcadena respectivamente. Las siguientes dos líneas de código son importantes debido a que me van a servir para evitar un error que se produce cuando alguna de las cadenas ha sido leída con la función fgets. Cuando uno lee una palabra o una cadena de caracteres utilizando la función fgets, el carácter de fin de línea, _n, es almacenado en la cadena como un carácter válido. Y la función de buscar subcadena va a funcionar solamente con cadenas que terminan en carácter nulo, que es _0. Por lo tanto, lo que hace estas dos líneas es recalcular el tamaño de la cadena. Si nosotros leemos una cadena con fgets, entonces el tamaño de la cadena va a incluir el carácter fin de línea y lo que se hace es descontarlo, como lo muestro aquí.
La comparación que se hace se lleva a cabo mediante el operador ternario, donde vemos que si el último carácter de la cadena es igual a 10, que es el valor entero en el código ASCII del fin de línea, PKN, que es 10, entonces si es este carácter, si es el fin de línea, entonces no contamos ese último carácter, lo descontamos. En caso contrario, pues entonces permanece intacto el tamaño de la cadena. Lo mismo ocurrirá con el tamaño de subcadena. Y luego venimos a la programación o el cuerpo principal de esta función, donde lo realizamos en dos partes con un if-else. Con el if primero comprobamos si el tamaño de la cadena es menor que el de la subcadena, lo cual sería ilógico y por lo tanto retornamos error. Sería ilógico porque la cadena obviamente tendría que ser más grande que la subcadena. La siguiente parte del código en el else es la parte general, que esta sí la vamos a ver mediante una diapositiva. Originalmente estaba dividida en tres partes la función. Teníamos un if y luego un if-else en el que comparábamos si los tamaños eran iguales, si los tamaños de ambas cadenas eran iguales, y entonces utilizábamos la función strcmp. Sin embargo, luego de hacer unas pruebas el día de ayer en el código del proyecto que estoy programando, me di cuenta de algunos errores y que iba a tener que hacer algunas modificaciones en esta función. Y entonces, para evitarme modificar tantas cosas, simplemente en caso de que ambas cadenas sean de la misma longitud, las va a comparar utilizando también este código. Y no utilizará la función strcmp que nos proporcionan las librerías de C. Vamos a pasar a las diapositivas para entender mejor esta parte del código. Tenemos aquí entonces el código, parte del código de la función buscar subcadena. Algo que debo mencionarles aquí, que fue un cambio de última hora, por lo tanto en el código está, pero en esta captura no, es que aquí tengo i, mientras i sea menor que el tamaño size cadena, que el tamaño de la cadena, o que el número de caracteres en la cadena. Luego de eso, pues todo es prácticamente igual. Está dividido en tres partes. Vamos a ver para qué funcionan estas tres partes de este código. La primera parte es relativo a algo que yo considero como una holgura de caracteres o un espacio de caracteres que es necesario que exista en cierto momento. Y es que lo que ocurrirá es lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una cadena de prueba y una subcadena var, el ciclo va a empezar a recorrer cada una de estas cadenas en busca de coincidencia. En el caso de la subcadena es recorrida por j y en el caso de la cadena es recorrida por i. Cuando estamos en esta parte, si hay coincidencia entre un carácter y el otro, entonces entramos acá. Primero tenemos C y B, no hay coincidencia, entonces saltamos al else donde se incrementa I. Pasa al siguiente carácter, no hay coincidencia, incrementa I, no hay coincidencia y así sucesivamente. Mientras no haya coincidencia, se va a ir incrementando el valor de I hasta que llegue el momento cuando llegamos a B, donde la I vale 14, que se produce una coincidencia entre cadena 14 y subcadena 0, ya que ambas son B. En ese punto entonces el programa va a tener los siguientes datos. El tamaño de la cadena es 16, tiene 16 caracteres. El tamaño de la subcadena 3 caracteres. El valor de i donde se produce la coincidencia es 14. Y entonces va a realizar la siguiente operación. 14, que es el valor de i, es mayor que 16 menos 3, lo cual es verdadero. Por lo tanto, se ejecuta esta parte, retorna menos 1, que es un indicador de error. El sentido de esto es que en algún momento nosotros vamos a tener, en este ejemplo, dos caracteres por recorrer y una subcadena de 3 caracteres o más. Es decir, en algún momento la cantidad de caracteres que nos falta por investigar en la cadena va a ser más pequeña que el tamaño de la subcadena, y por lo tanto la subcadena ya no cabe en ese espacio que nos sobra por recorrer. De manera que
desde ese momento, desde que nos damos cuenta de eso, ya no seguimos comparando y simplemente retornamos -1 indicando error. Ese sería el sentido de esta parte. En la siguiente parte, en el ciclo while, vamos a tener nuevamente una cadena de prueba y una subcadena ENA. Vamos a ver cómo este ciclo va comparando cada uno de los caracteres. Tenemos la primera parte de la cadena es cadena de prueba, pero vamos a tomar en cuenta cadena. Y tenemos la subcadena ENA. Aquí les indico cuál es el índice de cada uno de los caracteres en estas dos partes, en estas dos cadenas. Lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente. Como no hemos llegado al final de la cadena, vamos a empezar a ver si hay alguna coincidencia. Esto es controlado por I, esto es controlado por J. No hay coincidencia entre cadena 0 y subcadena 0. Incrementa el valor de I. No hay coincidencia. Incrementa nuevamente el valor de I. Y así sucesivamente hasta que llega a la E. Donde cadena 3, aquí cadena 3, sí es igual a subcadena 0. Ambos son E. Por lo tanto, como hay igualdad, va a entrar a esta parte a evaluar el if. Esto va a ser falso porque en este caso la I vale 3 y nos va a quedar 3 mayor que el tamaño de la cadena, que es 16, menos el tamaño de la subcadena, que es 3. Luego entonces 3 es mayor que 13, falso, y por lo tanto no se ejecuta esto y pasamos al while. Dentro del ciclo while lo que se va a hacer es seguir comparando si siguen habiendo coincidencias. De manera que tenemos un while mientras ambos caracteres sean iguales y no lleguemos o no hayamos recorrido toda la subcadena. En este caso nosotros estamos en esta parte. Cadena 3 es igual a subcadena 0. Y como son iguales y no hemos recorrido toda la subcadena, o más bien J sigue siendo menor que el tamaño de la subcadena, se van a incrementar ambos. De manera que J pasa a ser 1 e I pasa a ser 4. Vuelve a realizarse la comparación y cadena 4, que es N, sigue siendo igual a subcadena 1, que es N también. El valor de J es 1, que es menor que el tamaño de la subcadena, que es 3. Por lo tanto, vuelve a incrementar I y vuelve a incrementar J. Vuelve a realizarse la comparación y sigue siendo igual cadena I con subcadena J. Por lo tanto, y como J sigue siendo menor que 3, pasa al siguiente valor. Ahora J vale 3 en este momento. J vale 3 e I vale 6. Vuelve a realizar el ciclo y vuelve a comparar. Sin embargo, en este momento ya hemos llegado al final de la subcadena. En este momento vamos a tener 3 menor que 3, lo cual es falso y por lo tanto el ciclo va a dejar de realizarse. Y va a saltar a esta parte que es cuando se realiza o se imprime o se lanza el retorno de que sí se encontró la subcadena. El retorno funciona de la siguiente forma. Si el valor de J es mayor o igual que el tamaño de la subcadena, eso quiere decir que anteriormente sí se comparó toda la subcadena. Así que va a retornar este valor que tiene un significado y una utilidad muy grande. En este momento el valor de I es 6 y el tamaño de la subcadena es 3. Por lo tanto el valor de retorno va a ser 3. Este 3 les digo que es muy importante porque nos indicará el índice del carácter a partir del cual se encontró la coincidencia. Como pueden ver, la coincidencia se encontró a partir del carácter o del índice 3, donde nos encontramos con la subcadena N. Lo he programado de esta forma porque para las funciones, creo que para la función cadena como, es muy importante realizar esta operación. Vamos a otra prueba. Tenemos otro ejemplo, la tercera parte, que sería cuando se debe inicializar J, porque no se encontró la secuencia. Tenemos aquí la cadena de 16 caracteres completa, que van de 0 a 15, y la subcadena EVA.
Igual que en los otros ejemplos, va a iniciar a comparar cadena I con cadena J y va a ocurrir lo siguiente. Cadena I, que en este caso cadena 0, no es igual que subcadena J, que es I. Por lo tanto, va a incrementar el valor de I, va a pasar a 1, y de esta misma forma se va a mantener. Luego va a valer 2, y luego al llegar a 3, va a haber una coincidencia entre cadena 3 y subcadena 0. Vamos a estar en esta parte, vamos a comprobar en el if, esto va a ser falso, por lo tanto no se va a realizar, y vamos a pasar al while. A ver si las coincidencias continúan. En este momento tenemos cadena 3 es igual a subcadena J. Sí, son iguales porque ambos son E. Y el valor de J, que en este caso es 0, es menor que el de la subcadena, que es 3. Por lo tanto, se incrementa el valor de I y el de J. Y pasa I a valer 4 y pasa J a valer 1. Donde se vuelve a realizar esta comparación. Y en esta parte comparamos que si cadena 5, que si cadena 4, que en este caso cadena 4 es N, es igual a subcadena 1, que en este caso subcadena es B. Como estos dos caracteres no son iguales, esto va a ser falso y no se va a ejecutar el incremento. Por lo tanto va a saltar a esta parte, donde se va a comprobar si el valor de J es mayor o igual que el tamaño de la subcadena. Esto para saber si recorrimos toda la subcadena. Esto también será falso porque en este momento J vale 1 y la subcadena es 3. Por lo tanto 1 no es mayor o igual que 3. Así que va a saltar a la siguiente parte donde se inicializa J. J vuelve a valer 0 porque no se encontró la subcadena. En esa primera coincidencia no se encontró la subcadena completa y por lo tanto necesitamos volver a comparar en otro momento y el valor de J tiene que estar en 0 para comparar desde el inicio la subcadena. El ciclo se va a repetir y se va a seguir incrementando debido a que no hay coincidencia. Aquí hay otra coincidencia en 8. Sin embargo, como en 9 no hay coincidencia, se va a volver a iniciar el valor de J y así va a seguir incrementando hasta llegar aquí, donde ya que hay coincidencia se van a incrementar los dos, nuevamente coincidencia, se van a incrementar los dos, nuevamente coincidencia, y como ahora ya hemos recorrido toda la subcadena, al llegar a esta parte vamos a retornar y que en este caso va a acabar valiendo 16, ya que va a saltar para acá, menos el tamaño de la subcadena, que es 3, lo cual es igual a 13, que nos indicaría que a partir del carácter 13, en este punto, encontramos la subcadena que se nos había orientado. En caso de que todo este ciclo se ejecute y jamás se ejecute esta parte, indicará que jamás fuimos capaces de encontrar la subcadena y por lo tanto llegaremos al final de la función donde se retornará menos 1 indicando que no se encontró la subcadena. Sería ese entonces el código completo, la explicación de la función subcadena. La siguiente función que vamos a ver es la función de dividir cadena. Como les decía antes, esta función va a tomar una cadena de texto y basado en unos caracteres que son separadores, va a dividir esta cadena de texto en varias palabras. Y esas palabras van a ser almacenadas en este resultado, en esta variable llamada resultado, que es un triple puntero. Triple puntero porque es un puntero a un arreglo de 2 dimensiones. Un arreglo de palabras es un arreglo de 2 dimensiones. Vamos a ver algo del código. Para esta función me gustaría que repasen los videos que tengo acerca de administración dinámica de memoria, ya que lleva bastante de eso y no podría meterme a explicarlo con mucho detalle aquí porque el video se volvería demasiado extenso. Las variables que tengo declaradas es un doble puntero llamado auxiliar. Este me va a servir como apoyo en caso de que haya algún fallo en la asignación de memoria. Luego verán más adecuadamente. También cadena aux, muy similar. Buffer, también muy similar
lo que van a ser estos tres primeras variables. Luego i me va a servir para manejar el índice de los caracteres, es decir, para recorrer la cadena. N cadenas es el contador de cadenas o el contador de palabras en que se va a dividir la cadena que me van a pasar como argumento. N caracteres es el contador de caracteres para cada cadena. Y luego cadena length, que es la longitud en caracteres de la cadena. Algo de lo que me doy cuenta ahora es que si la cadena fue leída con la función fgets, entonces va a terminar en el carácter fin de línea y podría provocar algún error luego en el desarrollo de la función. Por lo tanto, sería bueno cambiar eso. Tenemos aquí con un if que comprobar que la cadena, que si la cadena es null, que si el resultado no es null o que si los separadores es null, se retorne -2 como un indicador de error, ya que la cadena no puede estar vacía, el resultado no puede estar ocupado y los separadores no pueden estar vacíos. La función se desarrolla dentro de un ciclo while que va a funcionar mientras i no alcance el tamaño de caracteres o el último carácter de la cadena. Mientras no se llegue al final de la cadena, entonces va a realizar todas estas operaciones. El funcionamiento lo tengo también dentro de una diapositiva que vamos a ver para que sea un poco más didáctica la explicación. Esto es parte de el código de la función dividir cadena, más o menos la introducción. Vemos que si no es separador, esto está dentro de un ciclo while. Si el carácter que encontramos no es un separador, entonces la función va a empezar a concatenarlas como palabra. De manera que como va a concatenar una palabra, se incrementa el contador de cadenas, ya que se va a crear una nueva cadena. Esta parte es importante porque es parte del manejo de errores cuando la función relloc falla. Cuando la función relloc falla, va a retornar null y ese valor de null va a ser capturado por la variable auxiliar. De manera que luego comprobamos que si auxiliar es igual a null, se va a realizar toda esta operación para liberar el espacio en memoria. El espacio en memoria sigue siendo apuntado por la variable resultado. El manejo de errores con asignación dinámica de memoria lo tengo explicado en una serie de videos acerca de administración dinámica de memoria. Por lo tanto, no pienso entrar mucho en detalle en esta función. Simplemente decirles o explicarles de manera didáctica cómo va a ir funcionando. Cuando llegamos a esta parte del código, va a tratar de modificarse el bloque de memoria apuntado por la variable resultado. El bloque de memoria va a ser modificado porque en algún momento no teníamos ninguna cadena, luego vamos a tener una, luego vamos a tener dos y así sucesivamente. Por lo tanto, el bloque de memoria de manera dinámica va a ir incrementando para ir guardando más cadenas. En este punto pueden ocurrir dos cosas: relloc falla o relloc tiene éxito. En este punto auxiliar vale null, que es el valor al que es inicializado, y el resultado es null porque hasta el momento no tenemos ninguna cadena. El número de cadenas es ahora 1 porque cuando llegamos a esta parte del código ya se ha incrementado n cadenas. Si esta sentencia tiene éxito, entonces el resultado va a seguir apuntando a null porque aún no se modifica. Pero auxiliar va a cazar o va a atrapar el valor de retorno de relloc, que como fue éxito, entonces auxiliar va a apuntar a un bloque de memoria para almacenar una cadena. En caso de que falle, simplemente un fallo. Se vuelve a ejecutar el código y nos habíamos encontrado con un separador y luego nos encontramos con un carácter que no es separador. Por lo tanto, se va a incrementar el contador de cadena. Auxiliar vale null. El resultado ahora apunta a un bloque de memoria para una cadena y el número de cadenas es 2. Hago una pausa para mostrarles cómo es que esto ahora apunta a un bloque de memoria. En esta parte
en la primera iteración, ReLoc retornó un bloque de memoria que fue atrapado por auxiliar. Algo como esto. Como no hubo error, entonces pasamos a esta parte donde resultado se hace apuntar a auxiliar. Es como que nosotros tengamos aquí resultado, aquí tenemos auxiliar. Auxiliar apunta a un bloque de memoria para una cadena. Y cuando llegamos a esta parte del programa, resultado se hace apuntar a ese mismo bloque de memoria. Y luego auxiliar apunta a null. Eso es como que este enlace desaparece y ahora auxiliar apunta a la nada. De manera que solamente la variable resultado queda apuntando a este bloque de memoria y por eso en la segunda iteración auxiliar vale null, porque aquí lo inicializamos, y resultado vale un bloque de memoria para una cadena. El número de cadenas fue incrementado, por lo tanto ahora es 2. Al ejecutar esta línea de código, entonces nuevamente puede haber éxito, resultado apunta a un bloque de memoria de 1 y auxiliar ahora apunta a un bloque de memoria para 2 cadenas. Y en caso de que haya falla, pues simplemente falla el programa y pasamos a realizar lo que está por aquí, donde lo primero que se hace es descontar una cadena. Descontarla porque ReLoc falló cuando se quiso agregar memoria para anexarla, por lo tanto no se creó el espacio para esa nueva cadena, entonces la descontamos y luego empezamos a eliminar mediante un ciclo todas las cadenas que se habían creado previamente. En caso de que haya éxito, entonces vamos a saltar hasta esta parte del código donde resultado se hace apuntar ahora a auxiliar y auxiliar pasa a ser null. Esta parte que tenemos aquí es prácticamente como por asegurarnos de que el apuntador a resultado esté apuntando al lugar donde se va creando el bloque de memoria, ya que la información de la función ReLoc dice que en algunas ocasiones este bloque de memoria va a ser movido de posición. Cuando es movido de posición, el lugar donde estaba anteriormente es borrado. En automático es borrado y entonces esta variable se modifica la dirección a la que apunta, de manera que apunte a la nueva dirección donde esté el bloque. Si eso ocurre, entonces yo capturo también esa dirección con auxiliar. Además, la parte de auxiliar está más que todo para el caso en que falle, ya que en caso de que falla, ReLoc va a retornar null y así puedo comprobar el error sin perder este puntero que apunta al lugar donde tenía previamente el bloque de memoria. En caso que no haya fallado, entonces repito, el resultado se hace apuntar a auxiliar, que es como que esto se haga apuntar ahora acá, y luego auxiliar apunta a null. El ciclo puede repetirse así, y ahora resultado tiene espacio para 2, número de cadenas incrementó a 3, si hay éxito, el resultado sigue apuntando a un bloque de 2 y auxiliar ahora a uno de 3. Y en caso de que falle, pues auxiliar va a ser nulo, se va a descontar el número de cadenas y luego se ejecuta la liberación de memoria de las cadenas previas. Ese sería prácticamente el funcionamiento de la función dividir cadena. No puedo entrar mucho en detalle, como les digo, porque el video sería muy extenso. Algo más que agregar para que quede más claro es cómo va el ciclo. El ciclo se ejecuta mientras i sea menor que la cantidad de caracteres, creo que lo había mencionado. Dentro de aquí se comprueba si no es separador. En caso de que no sea separador, se va a concatenar una cadena y se realiza todo esto que tenemos por aquí hasta llegar a este punto. Esta parte de por acá lo que hace es concatenar la cadena. Primero reserva espacio para una nueva cadena, luego concatenar esa nueva cadena. Luego de eso, mediante un if se va a comprobar el valor del número de caracteres, que si es mayor que 0 querrá decir que se almacenó o se creó una nueva cadena. Se agregará el carácter nulo a esa cadena, se reservará espacio en el resultado
y se va a copiar esa nueva cadena al resultado. En el caso del else es cuando nos encontramos con un separador. En este caso, cuando nos encontremos en la cadena con un separador, ignoramos el separador, pasamos simplemente al siguiente carácter. Al final de la función retornamos n cadenas, indicando en cuántas palabras fue dividida la cadena que pasamos como argumento, como primer argumento. Más funciones, tenemos la función separador. Esta función es corta, simplemente lo que hace es que mediante un ciclo recorre un conjunto de caracteres, un arreglo de caracteres, y va comprobando si el carácter C forma parte de esa lista. Y esa lista es la lista de separadores que el usuario maneja. Finalmente tenemos la función cadena como. La función cadena como nos va a servir para casos como el que les muestro ahora. Nosotros podemos tener una lista de productos, de clientes o cualquier lista de cadenas de caracteres y podemos buscar en la descripción la frase cierra 7 1/4. La función buscar cadena como o cadena como lo que hará es tomar esta cadena y dividirla en palabras, ya que aquí hay un espacio en blanco, va a dividirla en dos palabras o dos secuencias de caracteres que serían cierra y 7 1/4. Y luego dentro de la base de datos va a empezar a comparar si estas dos palabras se encuentran en la descripción del producto. Por ejemplo, para este caso en la descripción. Puede hacerse para el código, puede hacerse para la marca y para cualquier campo que sea cadena de carácter. En este caso encontramos cierra y luego encontramos 7 1/4. Por lo tanto, la función buscar cadena como o cadena como va a retornar que tuvo éxito, ya que encontró una cadena de caracteres donde se encontraba esta secuencia de dos palabras. Esa es la funcionalidad. De manera que va a retornar o podremos ver el valor donde se encontró la similitud en ambas cadenas, que sería esta. Podríamos buscar en la descripción la palabra taladro y vemos que en esta pequeña lista de 3 elementos tenemos dos taladros. Por lo tanto, el valor de retorno podría ser este. En código vamos a ver la función cadena como, que es un poco corta. Cadena como entonces va a retornar, o más bien va a recibir la cadena 2, va a ser el conjunto de palabras que el usuario va a teclear para buscar dentro de otra cadena. Entonces esto es un conjunto de palabras. Solo que este conjunto de palabras no está separado. El usuario lo escribe como una sola cadena. Por lo tanto, dentro de la función cadena como creamos un doble puntero o un arreglo doble que se llama lista de cadenas, que es donde vamos a guardar el conjunto de palabras en que se divida esta cadena. Tenemos el contador de cadenas igual que antes y para recorrer la cadena y C actual, que es carácter actual, que luego veremos para qué funciona. Lo primero que se hace es que mediante un if se va a comprobar el valor de retorno de la función dividir cadena. Vean bien cómo queda atrapado. Tenemos que a n cadenas le asignamos el valor de retorno de dividir cadena. Dividir cadena, primer parámetro, la cadena que vamos a dividir, que es la cadena 2. Luego, dónde vamos a guardar el resultado en una lista de cadenas. Y luego, cuáles van a ser los separadores. En este caso, yo por defecto he dejado 3 separadores que son espacio en blanco, asterisco y cierre de pregunta. Si el valor de retorno de la función dividir cadena es menor que 0, significará que hubo error y se retornará n cadenas, que en este caso será negativo, indicando error. En caso contrario, entonces vamos a pasar a esta parte. En este ciclo while lo que se va a hacer es que auxiliar, que es un apuntador a cadena, va a apuntar al inicio de la cadena 1 que vamos a recorrer. En la diapositiva les explico mejor cuál es el sentido de esto y cuál es el sentido de esto.
Mientras no lleguemos al final de la cadena o mientras no recorramos el total de caracteres de la cadena, vamos a realizar o vamos a comprobar con un if si una subcadena que está en la lista no se encuentra o se encuentra en la cadena apuntada por auxiliar. Si encontramos esa subcadena, recuerden que la función buscar subcadena retorna el índice a partir del cual encontramos la secuencia de caracteres, y eso va a ser guardado en C actual, que es carácter actual. Si se tuvo éxito, entonces el valor que retorna es mayor o igual que 0, y esta parte no se ejecuta, pasando para acá, donde auxiliar se va a asignar ahora que apunte a la cadena 1, pero a partir del carácter en el que quedamos previamente. Esto es para que se respete la secuencia en que se ha escrito el conjunto de palabras para realizar la búsqueda. Si en algún momento buscar subcadena retorna un valor menor que 0, eso significará que la función falló. No encontró alguna de las secuencias de caracteres y por lo tanto se retornará 0 como indicador de error. Voy a pasar a la diapositiva para explicarles mejor esta parte. Usando el mismo ejemplo que antes, nosotros teníamos que el usuario escribía las palabras cierra y 7 1/4, dos palabras separadas por un espacio en blanco. Lo primero que va a hacer la función buscar como es dividirlas en dos palabras que serán cierra y 7 1/4. Luego de eso, mediante el ciclo while que les explicaba al final, empezaba a recorrer cada uno de los caracteres en busca de estas dos subcadenas. Recuerden que eso estaba almacenado en la variable lista, que era un arreglo de cadena. De manera que en ese ciclo while se va a empezar a buscar la primera subcadena. Por ejemplo, en la primera parte nos encontramos la coincidencia entre la subcadena cierra y esta cadena. Ya que encontramos coincidencia, el valor de retorno de la función buscar subcadena va a ser 0, ya que a partir del carácter 0 encontramos la coincidencia. La variable auxiliar va a apuntar ahora al carácter 0 y partiendo de él va a empezar a recorrer nuevamente la cadena, pero esta vez en busca de la siguiente palabra, que sería la segunda que tenemos en la lista. Va a seguir recorriendo entonces toda la cadena hasta que llega acá y se encuentra con la palabra que tenemos en la lista, la segunda palabra. Ya que existe la coincidencia y hemos encontrado las dos subcadenas, entonces retorna la función variable. Entonces la función cadena como retorna 1, indicando que hubo éxito. Ese es el sentido de la función auxiliar, respetar la secuencia de caracteres. Si nosotros hemos escrito aquí la palabra cierra, más bien circular, entonces en el ciclo se hubiera recorrido esto. Aquí encontramos la coincidencia, por lo tanto el valor de retorno será el indicador de este carácter, el índice de este carácter. De manera que cuando el ciclo se vuelve a ejecutar, ya no recorramos esta parte, sino que partiendo de aquí, busquemos la siguiente palabra. Llegamos por acá y si tuviéramos que buscar esta frase o este número, entonces auxiliar, luego de que encontró esta palabra, auxiliar estaría apuntando a este carácter. De manera que a partir de aquí, sin tomar en cuenta lo anterior, empezaría el recorrido para buscar la tercera palabra. Sería ese el sentido de esta línea del código. Entonces, cuando se llega al final y se ha encontrado todas las secuencias, entonces retornamos 1 indicando éxito. Con esto estaría terminando la presentación de estas 4 funciones. Como les dije al inicio del video, no están terminadas, o al menos no las doy por terminadas,
Voy a compartir el código. Lo explicaba para que estuvieran un poco familiarizados con él. Y lo voy a compartir para que lo revisen, para que pongan a prueba todas estas funciones. Y en los comentarios me indiquen si se puede realizar algunas mejoras. Tenía preparado unos ejemplos con una lista de productos y tenía también preparado ejemplos con una lista de jugadores para mostrarles cómo estaban funcionando, o más bien que estaban funcionando estas funciones. Sin embargo, el video ya está quedando demasiado extenso, por lo tanto voy a ejecutar esta parte del código, simplemente mostrarles aquí que va a buscarse cadena como, que el objetivo que vamos a buscar, la subcadena que vamos a buscar es la palabra taladro, para mostrarles los resultados. Pueden ver aquí entonces los resultados. Si vemos la lista de productos, simplemente eran 4. La función cadena como está buscando dentro de la descripción de estos productos la palabra taladro. Este resultado que acabamos de obtener lo pudimos haber obtenido utilizando la función buscar subcadena, ya que solamente buscamos una cadena. Lo que hace este código es entonces imprimir los productos donde se encontró la palabra taladro. Para la función cadena como específicamente está programada para el caso en el que coloquemos más de una palabra, por ejemplo taladro, y escribimos por ejemplo 13. Vemos que aquí hay un 13, entonces va a buscar la palabra taladro y que seguido más adelante se encuentre 13. Vamos a ejecutarlo y tenemos que solo hay un resultado, que es taladro percutor de 13 milímetros. De esta misma manera podemos seguir realizando más pruebas. Por ejemplo, pudimos haber dicho simplemente la palabra tal. Algo importante, si lo escriben en mayúscula no va a encontrarlo, tiene que ser tal y como está en la lista. Si colocamos por ejemplo tal, podemos buscarlo ahí y ha encontrado la palabra tal o la frase tal en estos dos productos. Vamos a dejar hasta aquí el video y que ustedes vayan a realizar nuevas pruebas con todas estas funciones. Como les dije antes, el código va a estar disponible en la descripción del video para que realicen pruebas y veamos cómo se pueden seguir mejorando estas funciones. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Los espero en el siguiente.